te quiero hablar acerca de una violencia que tú y yo tenemos que ejercer, no en la práctica, pero en el resultado. ¿Has visto cómo la sociedad está más violenta cada vez? No sé si te pase, ¿no? Vas en el coche y te cierras tantito sin querer porque pasa, ¿no? Y es una violencia que dices, ¿qué está sucediendo? La gente está enojada y hay una violencia porque no saben cuál es el verdadero enemigo. Y no saben cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para hacer la guerra. Y quiero que vayamos a una historia en la Biblia en donde un jovencito venció a un gigante que lo estaba desafiando, que se llama Goliat, el gigante. El jovencito es David, que luego se convirtió en el rey David. Y vamos a ir a aprender acerca de esta historia, una lección para este comienzo del año. A lo mejor tú dices, híjole, apenas estamos arrancando el año, mejor espérate como para febrero, marzo. Pero te quiero decir, ya hay una guerra, una batalla que tú y yo tenemos que pelear, y mejor hacerlo pronto, ¿sí? Porque si no se nos acaba el año rápido. Entonces vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, si traes tu Biblia, háblelo ahí, si no te lo van a poner ahí en la pantalla, y vamos a estudiar acerca de esta historia verídica de cómo Daniel vence a Goliat. Ahora entiende, en esta historia tú eres Daniel, ¿sale? Perdón, David, gracias. Ya tengo a mi esposa aquí apuntando, gracias. Tú eres David, no Daniel, David, ¿sale? Es que está ahí mi hijo que se llama Daniel, entonces me distraje. Te quiero mucho, Daniel. David, ¿sale? Entonces tú eres David en esta historia y ahorita vamos a entender quién es Goliat. Dice aquí en el versículo 1, ¿listo? ¿Sale? Los filisteos reunieron su ejército para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamim, situado entre Soco y Aseca. Ahora entiende, los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Una y otra vez le hacían la guerra. Y así pasa que tú y yo tenemos algunos enemigos o ciertas situaciones. A lo mejor hay alguna situación en tu vida y tú dices, hay 5 años que me ha venido dando lata esta situación y no logro vencerla. Y así estaban los filisteos. Dice, por su parte, Saúl, que era el rey de Israel en ese momento, y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Entonces ya te está haciendo la imagen de la batalla, el valle en medio, los dos ejércitos acá. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. A lo mejor ya has escuchado de Goliat, si no vas a escuchar quién era este Goliat. Dice, y tenía una estatura de casi 3 metros. Ay, pelados. O sea, aquí yo he visto algunos que ya le pegan a los 2 metros, pero 3 metros, qué exageración, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Era un gigante, ¿no? 3 metros, y dice, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. ¿Te has echado un costal de cemento a la espalda? Más o menos es lo que pesa eso, ¿no? Imagínate ir a la batalla con un costal de cemento, bueno, era su coraza, para que nomás te imagines el tipo, ¿no? Dice que también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía a un rodillo de telar y tenía en una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Entonces imagínate nomás este paladín, ¿no? este guerrero. Y ponle barba y quítale unos dientes, ¿no? Y unas cicatrices y olía feo. O sea, era un enemigo así formidable. Y entonces dice lo que hacía este enemigo. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Les dijo, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Y entonces vemos aquí que Goliat, este amigo increíblemente fuerte y grandote, estaba desafiando a los israelitas. Hay situaciones que te están desafiando para este año.
te están gritando y te están diciendo, ¿vas a venir a la batalla o sal corriendo? ¿No? Y están hablando y están gritando en contra de nuestra vida. Quizás son situaciones de salud, quizás son situaciones financieras, quizás son situaciones relacionales y te están desafiando. Pero vamos a ver a quién en verdad están desafiando, si te están desafiando a ti, ¿sale? Y entonces dice en el versículo 11, al oír lo que decían el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y a lo mejor también estás así. Estás temblando de miedo. Está iniciando el año y qué bonita la Navidad y la rosca, pero tienes una incertidumbre, una inseguridad en tu corazón. Dices, ¿y qué voy a hacer con eso? Ni quieres pensar en eso. ¿Qué va a pasar con esa situación? ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo voy a pagarlo? ¿Cómo voy a perdonarlo? Y tienes esa incertidumbre en tu corazón. Ahora, este es el Goliat, este es el que está desafiando. Y luego comienza a hablar la historia acerca de David. Dice en el 12, David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. ¿Te acuerdas dónde nació Jesucristo? Nuestro Señor en Belén, porque es descendiente de David y era de Belén. Y bueno, y narra cómo, o sea, los hermanos de David estaban en el ejército, estaban haciendo la guerra. David era el más chiquito de los hermanos. Era un pastor, estaba ahí en casa, él no fue a la guerra. Y narra la historia como su papá Isaí le dice, llévate este mandado a tus hermanos, y les manda un lunch a la guerra, ¿no? Ahí al frente de guerra a sus hermanos, y a David pues es el mandadero, ¿sale? El pastorcito se queda en la casa, nadie confiaba en él para que fuera a la guerra, y más bien fue de mandadero, y narra la historia cómo llegó ahí, y mientras estaba entregando el mandado a sus hermanos, resulta que sale Goliat. Vamos a saltarnos al versículo 26. ¿Sí? Porque sale Goliat, empieza a desafiar, durante 40 días venía desafiando. David lo oye y dice David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le dará a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿No? Y entonces, porque dice, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, ¿te das cuenta? Este pastorcito, todos nomás están amedrentados, venían al gigantón y como nada más y decían, pasaba el rey Saúl, yo creo que decía, que no me escoja, ¿no? Y de repente llega este chamaco, ¿sí? Y dice, ¿y quién es este incircunciso, pagano, mugroso, oloroso que está desafiando? Y esto es clave, porque David está viendo a quién está desafiando. Dice, desafiando al ejército del Dios viviente. Yo no sé de qué lado pienses que tú estás, ¿sí? Pero yo estoy del lado del ejército del Dios viviente. Y este año lo estoy enfrentando desde el lado del ejército del Dios viviente. Yo no soy de los filisteos, ¿sí? Y yo no ando ahí nada más de chismoso viendo la batalla. No, yo estoy del lado del ejército. Y David tenía bien esta revelación. Sabía quién era. Y le dice en el 27, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Porque siempre que tú y yo nos abelontamos y ahora sí decimos, ahora sí le voy a cortar la cabeza a Goliat, siempre sale uno que dice, no hombre, inútil, ¿tú quién eres? ¿No? Sí, las pocas ovejas, o sea, ni siquiera le da honor al puesto de pastor que tenía, esas pocas ovejas, ¿no? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Y era su hermano, ¿no? Y entonces como que siempre hay personas o voces que te quieren quitar ese ánimo y hacer a un lado. 29, ¿y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, y esto es bueno, apártate de esas malas voces, de ese mal consejo, ¿sí? Dice, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, ¿te acuerdas? Es el rey. Y mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, fíjate lo que le dijo. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Durante 40 días nadie se había animado. Y el primer día que llegó el pastorcito, que no era parte del ejército, en ese mismo día dice, yo me lo he hecho. ¿Cómo que no? Qué pensamiento, ¿no? Qué seguridad, qué convicción. Escucha, qué identidad. Esa es la clave.
qué identidad. El versículo 33, entonces el rey le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió, o sea, le da su historial, le da su currículum. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Sí? Pastorcito, sí, bastante bélico aquí. O sea, pero qué fiel a su trabajo, ¿no? La Biblia dice, si eres fiel en lo poco, serás puesto sobre lo mucho. Y David dice, yo he sido fiel en lo poco. Y en lo poco he matado leones y osos. ¿Sí? Y dice, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, las victorias pasadas, ¿sí? Dice, son las garantías de las victorias futuras. Lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Había un celo en David, ¿sí? Versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Y qué identidad? Porque él sabía que aún ese león y ese oso era Dios el que le había ayudado. Y él dice, así como me ayudó Dios, Dios me va a ayudar. ¿Te ha ayudado Dios en el 2023? Muchísimo. Dios te va a ayudar también este año. ¿Sí? Y si mataste leones y osos el año pasado, ahora te toca filisteos. ¿Sí? Un Goliat por ahí o varios Goliats. Y dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. O sea, ya no le quedaba otra al rey porque nadie estaba animando. Y como que dijo, pues bueno, tiene confianza, ¿no? Versículo 38. Luego Saúl vistió a David con el uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y esto también tiene mucho significado porque le querían dar la armadura de cómo pelea el mundo. Y muchas veces para las batallas que tú y yo tenemos, van a venir muchos y te van a decir, no, así le tienes que hacer. Y por aquí le tienes que hacer. O más bien sal corriendo, ¿no? Y te quieren dar las armas del mundo. Y David dijo, mira lo que dijo, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. Escucha, nuestro entrenamiento está con las armas del reino, no con las armas del mundo. Y si tú quieres pelear con las armas del mundo, ¿sí? Te van a poner una golpiza tremenda. Pero pelea con las armas del reino. Y mira lo que hizo David. David dice, de modo que se quitó todo aquello, despójate de todas aquellas estrategias que tú piensas tener. Tomó su bastón, el bastón de pastor, el cayado del pastor. Fue al río a escoger 5 piedras lisas. Y por eso así se llama esta serie, 5 piedras lisas. Y vamos a estudiar qué significan o cuáles son estas 5 piedras lisas. Y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Sí? Su bolsa de pastor es el zurrón. ¿Te acuerdas? ¿Conoces la canción? ¿Sí? Los pastores con su humilde zurrón, rom pom pom pom. ¿Sí? Acabamos de cantar. Bueno, ese es el zurrón, ese es el del pastor. Y entonces dice que le echó las 5 piedras a su zurrón, a su bolsa de pastor, y luego, honda en mano, que esa era la herramienta que tenía, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Yo creo que vio y dijo, por fin viene uno, ¿no? Y lo vio a lo lejos, ¿no? Pero dice, conforme se acercaba, vio que era un chamaco. Dice, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? ¿Sí? Con el cayado. No traía espada David. Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, y esta es la clave de todo el pasaje, pon atención. Dijo David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. O sea, esos enemigos vienen contra ti con armas aquí que te pueden apantallar. Dice, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. ¿A quién había desafiado el filisteo? Pues a los israelitas. Pero David tenía una revelación. Si tú me desafías, nos desafías, estás desafiando a Dios. Escucha,
Si alguien te está desafiando a Dios. Porque Dios está de tu lado, o más bien tú estás del lado de Dios. ¿Sí? Tú eres parte del ejército. Están desafiando al ejército del Dios de los ejércitos. Y David dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, David dice, yo no vengo en mis habilidades y en mis destrezas y en mi humanidad. Yo vengo en el nombre de aquel que vence. ¡Qué identidad! O sea, la identidad de este pastorcito no dependía de sus armas, dependía de su identidad, de quién era en el nombre. ¿Dónde estoy? ¿En el 28? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Uy, ya se me fue aquí. Perdónenme. Aquí está. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿De quién era la batalla? Del Señor. Entonces, esto es clave porque tú y yo vamos a arrancar y vamos a correr al frente de batalla. Y le vamos a hacer batallas a esos filisteos incircuncisos que nos quieren dar lasta. Ahorita vamos a hablar quiénes son, ¿sí? Pero vamos. Porque la batalla es de Dios. Porque Dios es el que ha sido provocado. Porque tú y yo estamos del lado de Dios. Entonces está poniendo bueno. Yo sé que algunos ya están así como que animados. De así, ya deje, pastor, ore por nosotros. Ya quiero salir a la batalla. Aguántame tantito. Ya vamos ahorita. ¿Sí? Porque mira lo que pasó. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentándose con él, también este corrió rápidamente a la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Y con la piedra incrustada entre la ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo y lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar la espada. Tú eres David, ¿sí? Y te están desafiando para la batalla. ¿Qué circunstancias te están desafiando? ¿Qué circunstancias están desafiando lo que sabes que Dios quiere para ti y tiene para ti? Algo que lo está impidiendo, algo que lo está robando. Ese es tu filisteo que tienes que vencer. El campo de batalla, ¿sí?, es este año. Jesucristo dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Escucha, tú y yo somos violentos no en nuestra práctica, pero en el resultado de nuestras prácticas, la adoración, la oración, y vamos a ver otras. Y el campo de batalla, entonces, tú tienes que correr al frente del campo de batalla. Por eso me urgía dar esta plática, porque ya comenzó este año. Tienes que correr y hacer batalla en contra de aquello que quiere estorbar tu relación con Dios, aquello que te está robando, aquello que en tu ser está golpeando, quizá en tu espíritu, quizá en tus emociones, en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, en tu fe, en tu voluntad o en tu cuerpo. Quizá haya una enfermedad, algo que estás padeciendo y tú dices, yo sé que Dios me quiere sanar. O alguien de tu familia, alguna situación familiar que no se está dando, que tú sabes que Dios quiere bendecir, pero hay división, hay desunión, hay enojo, hay falta de perdón, hay escasez en el trabajo, hay algo en el trabajo como tú sabes que debe de crecer, pero no se está dando. Esa es la guerra que tienes por delante. O tu iglesia. Cosas que como iglesia, porque tú tienes tus batallas personales, tus batallas familiares, pero escúchame, tenemos las batallas como iglesia, no me dejes solo, ¿sí? Hay que entrarle todos somos el ejército de Dios y Dios tiene algo para esta iglesia local, para avanzar el reino de Dios y tenemos que correr al frente de batalla. ¿Quién es tu enemigo?
Pablo enseña a la iglesia en Éfeso y le dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Porque ya estabas tú listo para ir y gritarle al vecino y decirle al pariente, no, espérame tantito. Pablo lo deja claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra seres humanos, no. Esos no son tus enemigos, dice Pablo, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hay una realidad de mal y esa está influyendo quizá a otras personas que te están haciendo la guerra, pero tu guerra no es contra esas personas, sino contra esa realidad espiritual. Entonces, tú tienes que identificar qué te está desafiando. ¿Qué te está diciendo? Ven, echemos un buen pleito. Órale, tienes a Dios de tu lado. ¿Qué te está estorbando? O sea, ¿qué está atorado en la vida? Quizás venía rodando algo, un proyecto y de repente, ¡pum!, se atoró. Y tienes años con eso atorado. ¿Qué te está destruyendo o qué te está robando? ¿Qué estás necesitando en esta etapa de tu vida? Tú sabes que Dios tiene, porque Dios pone los sueños en nuestro corazón. Pero ¿qué te está robando de que esos sueños sucedan? ¿O qué te está hablando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho, quiero algo para ti en esto. Esos son los filisteos, los Goliats que tú y yo tenemos que vencer. Déjame hablarte de los blancos anuales de oración. Cada año hacemos esto. Y te repartieron este cartoncito anaranjado. Si no tienes uno, levanta la mano y los edecanes a la velocidad de la luz van a poner uno en tu mano. ¿Sí? Ayúdenos edecanes acá y varios. Y esto lo hacemos cada año. Y cada año el equipo de liderazgo nos juntamos, buscamos a Dios. ¿Sí? Y decidimos 3, 4, 5 blancos anuales como iglesia, que son los que tienes en la parte de enfrente. ¿Sí? Y cada año los ponemos y es glorioso porque estamos todo el año insistiendo en eso, orando por eso y vemos cómo Dios trae favor. Ya les voy a ir platicando más adelante algunas respuestas de estos blancos. ¿Sí? Y vas a ver aquí en tu cartón que tenemos para este año 4 blancos que tienen que ver con un derramar fresco del Espíritu Santo en Iglesia Paz. No, el Espíritu Santo es el enemigo, no, queremos más del Espíritu Santo, pero hay algo que nos está estorbando o hay algo que tenemos que orar e interceder para que venga ese derramar del Espíritu Santo. Voy a ir rápido y luego después los vamos a ir analizando poco a poco, pero la idea es que te los lleves a tu casa y que a partir de hoy ya estés orando por estos blancos, de acuerdo a cómo el Espíritu te guíe, por la palabra, por más pasión por su palabra. La palabra, la Biblia, ¿sí? Es nuestra autoridad de cómo vivimos, hacemos iglesia, pero vivimos nuestra vida personal, nos relacionamos con Dios y estamos orando para una mayor pasión, en especial para los jóvenes. Queremos que nuestros jóvenes se apasionen con la palabra y la descubran y la lean y lo hagan su libro de cabecera. Por la unidad en Iglesia Paz. Somos una iglesia, yo considero bastante unida, pero el Espíritu Santo nos ha hablado y dijo, cuidado con esto. Oren por la unidad, porque quiere venir aquel que desune, que divide, ¿sí? Meterse en medio, pero le vamos a hacer la guerra. Y la cuarta es por el evangelismo, por un fuego para dar a conocer a Jesús. Nuestro lema es conocer a Jesús y darlo a conocer. Y tenemos que estar balanceados en conocerlo, ¿sí? O sea, aprender de él, pero también luego ser luz y sal en el mundo y darlo a conocer en la iglesia y fuera de la iglesia, en cada uno de nuestros círculos de influencia. Nuevamente, poco a poco vamos a ir analizando más estos blancos, pero estos son los blancos que tenemos como iglesia. El ejército de Dios, la iglesia Paz, estos son los blancos que tenemos. Ahora, en la parte de atrás, si ves, tiene unos espacios en blancos. ¿Sabes por qué los dejé en blancos? Porque estos son tus blancos. Estos son tus Goliats. Estas son situaciones en tu vida que tú dices y el Espíritu Santo te lo está confirmando y dice, como que esta situación me está provocando, me está desafiando. Hazle frente y ponle por escrito en tus palabras, ¿sí? Y escoge filisteos grandotes, porque a lo mejor dices, ay, que pueda pagar el predial, ¿no? Mira, está bien, paga el predial, pero más bien ora para que tengas una economía suficiente para pagar predial de muchas casas y luego poder también ser generoso para la causa de Cristo y para poder bendecir a más. ¿Sí? Quizás es algún tema de salud, quizás es algo que quieres ver en relaciones o quizás es algo en tu familia que lo está haciendo. Quizás tienes que ver esa economía que venga para que tus hijos estudien, que los acepten, quién sabe, o sea, lo que cada uno de ustedes, esto es de iglesia.
pero esto es personal. El año pasado cada uno pusimos, ¿sí? Todo el año yo tuve esto en mi lugar secreto, ahí donde oro con Dios. Y estuve insistiendo con Dios. Y te voy a dar después algunos testimonios, cosas que vimos suceder. ¿Sí? Increíble es Dios, bueno es Dios. Él peleó nuestras batallas. Entonces, no lo vas a hacer ahorita, pero tienes en la semana, piénsalo, ponlo, ¿sale? Ahora entiende, no son buenos propósitos. No son cosas que escribes y lo dejas ahí. No, y no tengo nada contra los buenos propósitos. Si tú eres de esos, hazlo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Estos son blancos, son filisteos, son Goliás que tienen un nombre. Y tú y yo no vamos a ir enfrente de eso con nuestras propias fuerzas. Vamos a ir orando, intercediendo, pidiéndole la guianza a Dios y haciendo una guerra con las armas espirituales que tenemos. Por eso no te pierdas los otros domingos para que veas cuáles son las 5 piedras lisas. ¿Sale? Entonces, este ejercicio ya está para que tú lo puedas hacer. ¿Cuál es el respaldo que tienes para la batalla? Porque a lo mejor dices, oye pastor, ya me estás mandando a la batalla. ¿Y qué respaldo tengo? Tienes 3 respaldos. El primero, quien te desafía a ti, está desafiando a Dios. Voy a leer otra vez el pasaje en versículo 45. David contestó, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Quien te está desafiando a ti está desafiando a Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Sí? ¿Dios va a salir corriendo? ¿Sí? Más grande y poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Y entonces tú vas al frente de batalla y nada más sientes el respaldo de Dios, ¿sí? Y como que tú le dices, déjamelo a mí Dios, y como que Dios dice, no, déjamelo a mí, ¿no? Y están así, o sea, de Dios es la batalla. Dios de los ejércitos es un título que se le da a Dios más de 500 veces en la Biblia. Está interesante el título, Dios de los ejércitos. Ya me dijo, ay, qué padre los ejércitos. Tú eres parte del ejército. Y Él es el comandante en jefe, Jesucristo es nuestro comandante en jefe. Y entonces tú estás en la línea de batalla y viene un filisteo y dice, contra ese quiero. Y Dios dice, órale, ¿sí? Ve y pelea y haz la guerra. Segundo, tus victorias pasadas son las garantías de tus victorias futuras. ¿No fue Dios bueno el año pasado? ¿No nos dio victorias? David dice, si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Muchos matamos osos y leones. Y ahora viene el filisteo y lo ves y dices, ¿cómo no? Si esos cayeron, este va a caer. Quizá este año va a ser la primera vez que vas a matar un oso, ¿sí? Ya vendrán los filisteos, pero quizá ahora te toca un filisteo. Dices, pero tus victorias pasadas, esa es la garantía de tus victorias futuras. Y tercero, dice en el versículo 47 David, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Esa es la tercera garantía o respaldo. La batalla es de Dios. Tu batalla es de Dios. Yo no sé cómo te sientes. A mí me hace sentir bien, ¿sí? Como que me avalentona, ¿no? Como, órale, pues está suave. Si la batalla es de Dios, si me están provocando, le están provocando a Dios, ¿sí? Si he visto cómo Dios me ha librado, ¿por qué no me va a librar este año? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Quién debe de pelear tu batalla? Es una buena pregunta, ¿sale? Porque a lo mejor acabando la reunión tú vas a venir con tu cartoncito y me vas a decir, pastor, aquí está, ¿sí? Para que las pelee por mí. No, ¿sí? Yo te acompaño, yo soy parte del ejército, ¿sí? Yo te guardo la espalda, pero tú tienes que pelear tus batallas. Ese es el propósito de Dios. ¿Te acuerdas lo que le dijo David a Saúl? El versículo 32. Entonces David dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él, contra él. Tú mismo. No le busques, no es, ahí está el filisteo, no andes buscando así. Tú eres el David. A ti te toca. ¿Por qué te toca a ti? Para empezar, porque tú eres el que está siendo provocado. ¿Sí? El pleito te lo buscaron a ti, no a mí. ¿Sí? Nuevamente, si te lo buscan a ti, también me lo están buscando a mí y yo te apoyo.
y como iglesia. O sea, te toca a ti con el apoyo de la iglesia. Por eso tenemos grupos pequeños y vamos a aprender cómo orar unos por otros y cómo apoyarnos. Pero a ti te toca ir al frente de la batalla. Tú tienes todo lo necesario para vencer. La Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tienes todo lo necesario para vencer, ¿por qué iría yo a pelear tus batallas? No tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo peleo tus batallas, lo que te estoy diciendo es que eres un inútil. Pero si te digo, órale, yo aquí estoy, yo te enseño, ¿sí? Yo te echo porras. ¿Qué te estoy diciendo? Tú eres un campeón, tú eres un David, ¿sí? Tú tienes todo el respaldo de Dios y de la iglesia. Tercero, cuando venzas al oso podrás vencer al león y luego al filisteo, etcétera. Tienes que vencer. Quizá te va a tocar un oso, quizá un león, quizá un filisteo barbón, oloroso, ¿sí? Pero tienes que vencerlo. Escucha esto. Lo que quiere Dios no es que ese filisteo en tu vida sea derrotado. Lo que quiere Dios es que tú aprendas a derrotar filisteos. O sea, en ese día que leemos, o sea, Dios no estaba preocupado por Goliat. El plan de Dios era levantar un David que venciera no un Goliat, cientos de Goliats. Ese es el propósito de Dios. O sea, sí vamos a vencer a Goliat, pero el plan de Dios para este año es levantar un ejército de David. Imagínate cuántos Goliat vamos a vencer, pero lo que yo veo y visualizo es cuántos David nos vamos a levantar a vencer esas situaciones. Ese es el propósito y por eso te toca a ti. Yo peleo mis batallas. Yo estoy aquí para apoyarte y enseñarte todo el liderazgo, toda la estructura de la iglesia, ¿sí? También estamos para pelear las batallas de aquellos que no tienen las herramientas. Y en nuestros blancos de oración muchas veces yo pongo algún familiar que todavía no está en Cristo y no tiene la revelación y le ayuda en oración a pelear sus batallas, porque él todavía no puede, pero tú sí puedes. Y eso es lo que queremos. ¿Cuáles son tus armas para la batalla? Ya tienes el apoyo, ya tienes el argumento que tienes que ser tú. ¿Cuáles son tus armas? Es interesante porque dice que David, o sea, tomó primero su bastón, es lo primero, ¿sí? El bastón de pastor. Cuando estudié el instituto bíblico, cuando me gradué, me dieron mi bastón de pastor. Pero, o sea, es interesante el bastón del pastor porque es un cayado, porque tiene una parte para ayudar a las ovejas, ¿sí? Pero también es un instrumento de guerra. Y esto tiene todo un significado porque tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. No es que vas a dejar la universidad o vas a dejar tu casa para irte a la guerra. No. Mientras eres ama de casa, mientras eres empresario, mientras eres un estudiante, tú vas a estar haciendo las guerras que Dios te pone por delante y venciendo esos Goliats en tu día a día. Eso es lo que habla ese cayado que tomó David, que lo identificaba. Pero luego dice que fue al río a escoger 5 piedras lisas. Y es muy interesante porque él fue al río y escogió unas piedras que son lisas. Y esto tiene todo un simbolismo. Son piedras que han sido probadas por el agua, forjadas. Son piedras, y ahorita vamos a hablar de la onda, que vuelan sin ninguna resistencia y pueden llegar a su blanco. Los otros domingos vamos a hablar más acerca de las 5 piedras lisas, que dice que David lo puso en su, ¿cómo se llamaba? Zurrón, pom, ¿sale? Entonces lo puso en su zurrón y dice que tenía una honda, ¿sí? Y esta honda, esta es la arma que David tenía. Y entonces corrió a la línea de guerra con su bastón, ¿sí? Con las 5 piedras lisas, vamos a hablar de ellas, pero quiero enfocarme acerca de la honda, porque es un instrumento increíble, ¿sale? Y entonces va y mete su mano en el zurrón, y entonces pone la piedra y entonces le da. Ay, es que también llevo bombones en el zurrón por si te da hambre. Nomás no te vayas a confundir. Ahorita fue bueno que me confundiera, ¿no? Perdón pero no lo vayas a agarrar a bombones al Goliat. Pero, o sea,
esta onda lo que representa, y esto es muy importante, porque vas a ir a la guerra y llevas tu onda. La onda representa nuestra posición en Cristo. ¿Te acuerdas la identidad que David tenía? ¿Sí? No con esas armas, sino con su identidad de pastor, su identidad en Cristo. Y tenemos que entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Sabes lo que vino a hacer? Se le llama reconquista. Él vino a reconquistar el propósito original de Dios. Y este año Él nos va a ayudar a reconquistar aquellas áreas que nos han sido robadas. Viene una restauración. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra historia? Y tenemos que estar bien fijos en esto. Te la voy a contar un poquito. Es Dios creó al hombre para reinar en la tierra sin ningún poder que pudiera disminuir la calidad de vida dada por Dios. Ese es el diseño original en el jardín del Edén, ¿sí? Pero el gobierno del hombre en la tierra, dado y ordenado por Dios, fue perdido por desobediencia. Y el hombre, al desobedecer, cedió ese gobierno a Satanás. Y Satanás tomó ese gobierno y su agenda es destruir cualquier buen propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios inició un plan a través de su pueblo Israel y levantó a Israel, un pueblo. Y dentro del pueblo levantó a un David. Y en el linaje de David trajo a una persona, a Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, la luz del mundo que resplandeció en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Y el Verbo habló, Jesucristo habló y enseñó a sus discípulos que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y Jesucristo, por lo mismo que decía que es hijo de Dios, que es cierto, fue llevado a la cruz y crucificado. Y por un poder tan increíble de parte de Dios, su muerte y su derramar de su sangre fue el medio para librarnos, para reposeer esa autoridad que le había sido robada al hombre, para perdonarnos de nuestros pecados y para adoptarnos dentro de la familia del Padre. Porque escucha, el ejército de Dios es un ejército de hijos. Y Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Y está sentado a la derecha del Padre. Y la Biblia nos enseña que un día va a venir a terminar cualquier operación de Satanás en la tierra. Y mientras tanto comisionó a su ejército, su iglesia, tú y yo, la comisionó para continuar extendiendo la victoria que Él ya obtuvo para nosotros. Jesucristo nos dio las llaves del reino, ¿sí? A todos los que los conocemos y lo obedecemos. Y estas llaves pueden parar lo peor del infierno y liberar lo mejor del cielo. Estas llaves pueden romper las cadenas de esclavitud y liberar a los cautivos. Nuestra guerra es ejercer la victoria del Calvario en cada batalla de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Entonces, tú y yo vamos a la batalla, pero vamos con este argumento, porque Jesucristo dice, porque yo he triunfado sobre la muerte, es que tú puedes triunfar en tu vida. Y con este argumento tú y yo corremos a la batalla. Escucha esto, porque a lo mejor dices, no, está emocionado, pero esto no es una plática emotiva, así de ¿cómo se llama? De motivacional. No. Porque nuestra identidad es central en nuestra batalla. Y tú y yo tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Este es el principal argumento. Déjame darte un ejemplo. Había un momento en el libro de los Hechos, capítulo 19, en donde había unos jóvenes que querían exorcizar ahí a alguna persona. Y de repente fueron, intentaron, y mira lo que dice este pasaje en el versículo 15 de 19. Dice, en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces, si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no sabes tu identidad en Cristo Jesús, no te vayas a la batalla, te van a poner una golpiza tremenda, ¿sí? Pero si tú y yo sabemos quiénes somos, ¿sí? La victoria es segura. Cierra tus ojos un momento, porque creo que esto es fundamental. Quizá tú estás aquí y has escuchado de Cristo, pero tienes que recibirlo, creer en Él, tomar todo lo que Él ya logró, su victoria, y decir, yo la tomo a mi favor. Y déjame guiarte en esta oración
Repítela conmigo, dirígela al Padre, dile: papá Dios, yo te doy gracias porque hoy estás hablando claro a mi corazón. Yo sé que me amas. Y Señor, yo te pido perdón por todo mi pecado, por haber vivido lejos de ti, por haber ido a la batalla sin tu respaldo. Yo me arrepiento. Y Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador, el victorioso. Yo creo que en tu vida santa, en tu muerte en la cruz para redención y en tu resurrección poderosa. Jesucristo, a ti te nombro el Rey y Señor de mi vida, hoy y siempre. Amén. Amén.